Buenas tardes, hermanos, amigos. Nuevamente, gracias damos al Señor por estar acá y poder compartir el mensaje del Evangelio, así como el Señor lo ha dicho a su pueblo, cuando Él los reúne allí antes de subir al cielo, regresar a la casa del Padre, de donde había venido. Él le dice ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Salvación, condenación. Salvación para los que creen, condenación para aquellos que rechazan el Evangelio. La responsabilidad del oyente del Evangelio tiene que creerlo. La responsabilidad del mensajero es poner el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad, hablarle del Evangelio. El apóstol Pablo, en Gálatas, capítulo 1, verso 6, él advierte. Está diciéndole a los Gálatas que ellos ya se habían alejado de aquel que os llamó por la gracia de Jesucristo, para seguir un evangelio diferente. Porque hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. El evangelio es un mensaje de Dios, el cual nos habla acerca de Cristo y acerca de su obra. Es decir, podemos decir aquí cuando el apóstol dice que hay algunos que os perturban, es decir, algunos confunden a las personas, os perturban y quieren pervertir y pervierten, es decir, cambian el evangelio, cambian a Cristo, anuncian a un Cristo el cual no es el Cristo del evangelio. Y esto es grave, es gravísimo. El apóstol dice allí, Gálatas, capítulo 1, verso 6 en adelante, si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciare a otro evangelio, anunciare otro Cristo, el cual está en la Escritura, sea maldito, sea anatema. Y lo repite, maldito es aquel. Es grave. Porque pensemos en esto, imagínese un médico, da un remedio. El paciente acude ahí, tiene una enfermedad, entonces el médico da un remedio y ahí está la receta. Entonces el paciente va a la farmacia y el farmacéutico le da un remedio, pero no es el remedio que le recetó el médico. Y entonces este hombre se lleva el remedio equivocado. Ese remedio lo puede enfermar o lo puede matar. Así también Dios ha dejado un remedio para la humanidad. Y nosotros, los que anunciamos el Evangelio, los que entregamos este remedio, debemos asesorarnos que sea el remedio que Dios ha dado. Porque si predicamos, damos otro remedio, predicamos a otro Cristo, vamos a enfermar a esa persona y vamos a condenar a la persona a vez salvarla, que se salve. Por eso hay una hay para aquellos que anuncian otro evangelio. Y el evangelio que anunciamos está en las Escrituras. El evangelio habla de Jesucristo. Él es el centro, Él es el corazón del evangelio. Nosotros hemos creído en Él, hemos confiado en Cristo. Y usted debe confiar en Cristo para ser salvo. Pero para que usted confíe en Cristo, crea en Cristo, usted debe oír de Cristo, acerca de Cristo. No podemos creer en Cristo si no escuchamos acerca de Él. Eso dice Pablo a los Romanos, capítulo 10. Dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar en aquel que no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie, les predique? Es decir, para creer en Jesucristo hay que escuchar de Él. No podemos creer en Cristo si no escuchamos acerca de Cristo. Creer, en simples palabras, significa confiar. Confiar. Para confiar en alguien,
Hay que conocerle, ¿verdad? Por ejemplo, usted conoce a su familia, a su padre, a su madre, a su hermano, y usted puede decidir, después de conocerle, puede decidir confiar en ellos o no confiar. Puede confiar porque lo conoce, o puede no confiar porque los conoce, porque usted tiene un conocimiento acerca de ellos. Y si usted tiene un conocimiento, si usted los conoce, es porque usted lo puede describir. Me puede describir a esa persona, puede describir tal cual esa persona. ¿Por qué? Porque le conoce. Así también, si usted ha dicho que ha creído en Cristo, porque hay muchos dicen que han creído en Cristo, es porque usted ha confiado en Cristo. Y si usted ha confiado en Cristo es porque usted le conoce. Y si usted conoce a Cristo, es porque usted tiene capacidad de mostrar a Cristo a otra persona. Si alguien le pregunta, muéstrame a Cristo. ¿Sería usted, tendrá usted capacidad de hablar acerca de Cristo, tal como Él se revela en las Escrituras? No como usted piensa, no como la religión lo muestra, sino como Él se describe en las Escrituras, porque no hay otra fuente para conocer a Cristo. Él dijo, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y si usted no tiene capacidad de describir a ese Cristo, al Cristo de la Biblia, no puede decir que usted ha creído en el Cristo del Evangelio. Usted ha creído en otro Cristo. Usted se le ha sido presentado otro Cristo, pero no el Cristo de la Biblia. Por eso es muy importante de escuchar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, conocer a Cristo. ¿Estoy creyendo en el Cristo del Evangelio? ¿En el Cristo, aquel que transforma al ser humano? ¿Aquel que cambia? ¿Aquel que salva? Entonces, el deber nuestro es de hablarle acerca de Cristo, del Cristo de la Biblia, para que usted pueda creer en Él, creer en su persona y también en su obra, en lo que Él hizo por nosotros. No hay otra forma de confiar en Cristo, sino escuchando acerca de Él, escuchando acerca de Cristo. A Dios le agrada que coloquemos la fe en su Hijo, que creamos en su Hijo. Pero para eso debemos escucharle a Él, escuchar a Dios, el cual nos revela a su Hijo en su palabra. Jesucristo. ¿Quién es Cristo para usted? Piense, medite. ¿Cómo es Cristo para usted? ¿Usted qué ha dicho que ha creído en Cristo? ¿Cómo es ese Cristo que ha creído? ¿Puede describirlo? Y esto es serio. Porque el Evangelio tiene que ver con la persona y obra de Cristo. Sin Cristo no hay Evangelio. Sin Cristo y el crucificado no hay Evangelio. No hay buena noticia. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, ¿cómo se revela Él en su palabra? Él dijo en una oportunidad a aquellos que le rechazaban, si ustedes no creen en mí, si no creen lo que yo digo acerca de mí, ustedes van a morir en sus pecados. Y donde yo estoy, vosotros no podéis estar. En cambio, los suyos, le dice, ustedes no me podrán seguir ahora, pero me seguirán después. Yo voy a preparar lugar, morada, donde hay mucho lugar, en la casa del Padre. Vendré y los tomaré a mí mismo y los llevaré. Esa es la promesa para cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. Cristo vuelve. Cristo vuelve para que nosotros estemos donde Él está, en la casa del Padre. Pero aquel que le rechaza, aquel que no confía en Él, no cree en Él, no cree en su obra, su destino es el infierno. Él le dijo también a los religiosos, aquellos que le rechazaban, en Mateo 23:33, serpiente, le dijo, ¿cómo ustedes van a escapar de la condenación del infierno? ¿Cómo?
Si están rechazando al Salvador, no están creyendo en Jesucristo, lo que Él dice acerca de Él, ¿cómo van a escapar? Un hombre preguntó en Hechos 16, 30 y 31, señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? La respuesta apostólica es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree, pero él ya había oído de Cristo. Entonces necesitaba él colocar la confianza en Cristo. Confiar en Cristo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Efesios 2:8 dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Por la fe. Por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. No por obras, para que nadie se gloríe. Jesús es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Las religiones dirán, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios? Dios es claro. Él dice que tiene un solo Hijo y se llama Jesucristo, en quien Él se complace. El texto bíblico de Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su único. Él es singular. Él tiene la misma sustancia del Padre. Él es uno con el Padre. Tienen el mismo peso. Están al mismo nivel. En santidad, en justicia, en amor, en misericordia, en gracia y en ira. Tienen coigualdad de esencia. El Hijo de Dios es Jesucristo. Solo Él. Pero Juan 1:12, cuando Juan habla de Cristo como el Verbo encarnado, dice a todos aquellos que reciben a Cristo, al Verbo, que se encarnó sin dejar de ser lo que era Dios. Aquellos que reciben al Verbo y creen en Él, lo reciben. Han escuchado de Él, lo reciben, pero confían en Él. Ahora Dios dice que le da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cada persona que ha escuchado acerca de Cristo, lo ha recibido y creído en Él, esa persona, Dios le ha dado un derecho de decirle Padre a Él. Lo ha adoptado. Cada creyente, cada persona que hemos creído en Jesucristo, el vocablo que se usa para describir esta paternidad, gracias, adopción. Si usted lee Gálatas 4:4 y 5, Dios nos adoptó. Romanos 8:14 y 15, adopción. Efesios capítulo 1, del 3 en adelante, adopción. Cada persona nosotros no éramos hijos de Dios, los creyentes. Pero al creer en Cristo, recibirle, Dios nos adopta. Si usted, por ejemplo, no puede tener hijos, tiene hijos, pero quiere tener más hijos y no puede, entonces usted adopta al hijo. A ese hijo, esa persona no era su hijo, ese joven no era su hijo, ese niño, ¿verdad? Pero cuando usted lo adopta, ahora pasa a ser su hijo. Usted hizo unos trámites, ahora es su hijo. Pasa a ser heredero y coheredero con sus hijos. Así también nosotros. Antes no éramos hijos. Y si usted no ha creído en Cristo, en el Hijo de Dios, que Él es el único Hijo de Dios que ha venido al mundo, que Él es el eterno Hijo de Dios, que es divino, porque Él es divino. Porque las Escrituras enseñan que solo Dios se le puede adorar. Y en las Escrituras vemos que a Jesucristo se le adora. Y en Isaías 6 vemos a serafines adorándole a Él.
Porque él lo dijo, que él era él. En Juan 12, cuando Isaías habló acerca de mí, dice él, y citando el pasaje de Isaías 6. Hebreos, capítulo 1, verso 6, cuando Dios introduce a su Hijo, a su unigénito, al unigénito, aquel que tiene la preeminencia. Dios dice, ordena a sus ángeles que le adoren. ¿Quién puede ser adorado? Solo Dios. Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas, dirá Pablo, Romanos 9:5. Él es Dios, manifestado en carne, dirá Pablo también. Grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. Jesucristo es divino. Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Él no es una criatura del tiempo. Él jamás tuvo un comienzo. Él siempre ha sido. Y es. Y lo será. Citando también Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y será por los siglos. Es decir, Él no tiene sombra de variación, como Dios, el Padre. Jesucristo es divino. ¿Quién es Cristo para usted? Cristo es Dios. ¿Es tan Dios como el Padre? Porque así lo muestra la Escritura. Él es tan Dios como el Padre, pero tiene algo diferente. Al venir al mundo, toma una naturaleza humana. Una naturaleza humana, pero sin dejar de ser Dios, porque Dios no puede dejar de ser Dios en ningún momento. Entonces, al venir al mundo, Él toma una naturaleza humana. Su naturaleza divina jamás tiene un comienzo. Nunca. Él siempre. Como dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Es decir, tenía la misma esencia de Dios el Padre. Y aquel verbo se hizo carne. ¿Cuándo se hace carne? ¿Cuándo toma esta naturaleza humana? En el cumplimiento del tiempo, dirá Pablo a los Gálatas. Cuando el ángel Gabriel avisa a María, ¿verdad? Entonces le dice que el Espíritu Santo iba a venir a su vientre. Iba a venir. Iba a engendrar. Y fue engendrado. Cristo fue engendrado en el vientre de María. Entonces ahí comienza su naturaleza humana, junto con su naturaleza divina, para nunca más separarse, ni siquiera aquí en la cruz, como algunos piensan. Nunca. Y nace en Belén. Por medio de María. El eterno Hijo de Dios en el vientre de María. Por varios meses. Cuando llega el tiempo de aparecer al mundo, es colocado en un pesebre. Ahí está ese bebé. Ahí está. Rodeado de animales, sus padres. Pero él era el creador de todo lo que estaba allí y de todo el mundo y sustentador de todo, porque él era Dios que se ha hecho hombre. Se ha hecho hombre, va a crecer como un hombre. Pues él tiene alma de hombre, espíritu de hombre y cuerpo de hombre. Es un hombre, pero es Dios, hombre, que ha venido a este mundo con un propósito. ¿Cuál es el propósito de su venida? El apóstol Pablo, Timoteo, capítulo 1, verso 15 en adelante, él dice que tiene un mensaje de parte de Dios, parafraseando el texto allí. Un mensaje, un mensaje fiel, un mensaje de verdad, un mensaje que podemos confiar, un mensaje que tiene peso, es digno de ser recibido, porque viene de Dios. ¿Y cuál es el mensaje? Es acerca de Cristo, que Cristo vino al mundo
Sí, Cristo vino del cielo. Nació allí. Nació en Belén. Vino al mundo. No es de acá. Él vino del cielo. ¿A qué vino? Pablo dice, a salvar. ¿A salvar? ¿A quiénes? A los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? ¿Qué dice Dios? Salmo 14 y 53, Romanos 3, capítulo 9 en adelante. ¿Puede leerlo? Dios dice que no hay ninguno bueno. No hay ninguno bueno. Ni siquiera uno. El Señor dijo, no hay ninguno bueno. Si usted se cree bueno, usted está diciendo que Dios es mentiroso, que Dios es ciego, porque Dios no lo vio a usted. Porque Dios dice que miró y no vio a ninguno. A ninguno. Y eso le incluye a usted y me incluye a mí. Porque el pecado entró en el mundo por Adán. Y por el pecado entra la muerte. Es decir, la muerte es una evidencia que somos pecadores. Si usted puede escapar de la muerte, es porque no necesita salvación, es porque no es pecador. Pero la muerte es una evidencia de que somos pecadores. Y Dios dice, y por cuanto todos pecaron, están todos destituidos, separados, echados de la presencia y gloria de Dios. El hombre no tiene capacidad para conquistar el corazón de Dios con sus esfuerzos, con lo que nosotros podamos hacer. Y el hombre intenta acercarse a Dios con sus propias obras, con su bien hacer. Pablo a los Romanos capítulo 10 dice, el hombre ignorando la justicia de Dios, ignorando la salvación, procura establecer su propia justicia. Quiere salvarse a su propia manera. Y no se sujeta a la justicia de Dios. No se sujeta a la salvación, a la manera de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios? Confiando en Cristo. Confiando en Cristo, creyendo en Cristo. ¿Qué tiene que ser el hombre? Solamente escuchar acerca de este ser único, que ha venido al mundo con un propósito de salvar. La palabra salvar quiere decir rescatar, salvar a alguien. Eso implica que hay un problema. Tenemos un problema nosotros los pecadores. El problema es que estamos condenados. Y el problema es que no podemos salvarnos. Estamos en un callejón sin salida. Sin salida. Como que estuviésemos las manos y los pies cortados. No tuviéramos nada ahí. Queríamos, y estamos en ese callejón y además la ira de Dios cuelga sobre nosotros. Y no podemos hacer nada. Y entonces Dios envía un Salvador a ese callejón. Envía a Jesucristo para salvarnos. ¿Y qué hace Cristo para salvarnos? Pablo a los Corintios capítulo 15, verso 3 dice, yo le anuncio lo que recibí, dice Pablo. Lo que recibí, lo que he creído. ¿Qué recibió él? Está hablando del Evangelio, capítulo 1, del 3. Él recibió el Evangelio y ahí él explica qué es el Evangelio. Dice Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo murió. Es decir, Cristo vino al mundo a salvarnos y para salvarnos Él tuvo que morir. El Dios presidente y eterno que se ha encarnado vino con un propósito, a salvarnos. Y para eso tenía que morir. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Ahí está el problema nuestro. Se llama pecado. Y el problema más grande es que nosotros no nos damos cuenta de nuestro pecado.
Y entonces tenemos que escuchar acerca de Dios. ¿Qué dice Él acerca de nosotros? Porque Él nos muestra lo que somos. Nosotros nos consideramos buenos cuando miramos, ¿verdad?, aquellos criminales que están en la cárcel. Por tráfico, por violación, por homicidio. Y decimos, nosotros no somos como ellos. Pero Dios tiene que decir otra cosa de nosotros. Dios dice, no hay diferencia. ¿Entiende eso? No hay diferencia. Dios dice que estamos todos en el mismo saco. Todos. Estamos hechos del mismo barro. No hay diferencia. Todos están destituidos de su gloria. Todos han pecado y todo. ¿Dice usted lo contrario? ¿Está llamando a Dios mentiroso? Dios dice que todos necesitan el Evangelio. Por eso ir por el mundo y predicar a toda criatura. ¿Qué tiene que ser la criatura al oír el Evangelio? Creerlo. Apropiarse. Creer en Jesucristo, que ha venido al mundo a salvar. Nosotros podemos engañar a las personas, porque las personas no saben lo que hay dentro de nosotros, en nuestro corazón. El Señor dijo que el hombre es como un sepulcro, adornadito por fuera, blanquito, pero ¿qué pasa al destaparlo? Hay hueso de muerte, hay mal olor. Así también en nosotros, en el corazón nuestro, hay maldad, hay engaño, hay idolatría. El Señor dijo, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, la fornicación, el adulterio, la idolatría, el enojo, la enemistad, falta de perdón, el homicidio, suicidio, la vanidad, la sensualidad, el orgullo. Y estas cosas nos contaminan. El hombre está contaminado. El hombre está muerto. Para Dios no sirve. Eso dice Dios de nosotros. Pero dice Dios, si nosotros vamos, creemos en Cristo, Él nos limpia de todo pecado. Él nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué significa que Cristo haya muerto por nuestros pecados? Quiere decir que Él se hizo responsable de nuestros pecados. Él se colocó en ese callejón sin salida. A Él toma nuestros pecados y nos saca de allí. Y Él queda allí. Parafraseando Gálatas 3:13. Cristo me rescató de la maldición. Me rescató de allí. Pero se colocó Él en ese lugar. Porque a Él se le imputaron nuestros pecados. Jehová los cargó en Él. Y Él los llevó en su cuerpo. Y el castigo que debía caer sobre nosotros por causa de nuestro pecado cayó sobre Cristo. Cayó sobre Cristo. Si no hay castigo para nosotros, es porque Cristo fue castigado. Si nosotros somos amparados por Dios, es porque Él fue desamparado. La salvación es por lo que Cristo es y lo que Él ha hecho. Y nuestra fe en Él y en su obra. Ese es el mensaje del Evangelio que se anuncia, que está registrado en la palabra de Dios. Ese es el remedio, no hay otro. El único remedio que hay para nuestra enfermedad, para nuestro pecado, es la persona de Cristo y su obra. Nosotros nos podemos tomar este remedio
con la fe. Y seremos sanos, seremos salvos. Y con una esperanza. Al creer en Él, tendremos una esperanza. Que un día vamos a morir, sí. Todos vamos a morir si Cristo no viene. Pero la muerte para nosotros es una puerta para ver el rostro de aquel que nos salvó. Por eso para el creyente la muerte es bienaventuranza. Porque la muerte solamente es como abrir una puerta para pasar del tiempo a la eternidad y ver a aquel que vino al mundo a salvar, el cual es Dios, manifestado en carne. Pero allí le veremos con un cuerpo humano, un cuerpo glorioso, porque Él quiso hacerlo así. Y vamos a ver sus cicatrices en sus manos, en sus pies, en su costado. El precio que Él tuvo que pagar para que nosotros, pecadores, indignos de allí, merecedores de la condenación del infierno, pudiésemos llegar allí, solo confiando en Cristo. Recuerde, el texto de Hechos de los Apóstoles, 16, 30 y 31. Alguien dijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser perdonado? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro. En ninguno. Solo en Cristo. Como los tiempos de Noé. Solo el arca. No había más. Todos los que estaban en el arca fueron salvos. Los que estaban fuera fueron objeto de la ira de Dios. Pablo, los Romanos, capítulo 8, verso 1. Los que están en Cristo. Los que estaban en el arca fueron salvos. Los que están en Cristo. No hay condenación. No hay juicio. Porque Cristo es nuestra arca. Cristo es nuestro medio de salvación, el cual Dios nos ha dado. Si nos refugiamos en Él, somos salvos. Así nos dice Dios. Así nosotros hemos creído. Así usted debe creer si quiere ser salvo de la ira de Dios, de escapar de la condenación del infierno. Como el Señor dijo, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Crean en el Señor Jesucristo y será salvo. Dios bendiga su palabra en cada corazón. Bien, muchas gracias Alejandro por el mensaje en esta primera parte de esta reunión de domingo por la tarde, aún por Zoom. Tuvimos en la mañana ya nuestra reunión de la cena y escuela dominical, preciosa reunión, y bueno, en la voluntad del Señor vamos a ir tomando cierta normalidad en nuestras reuniones presenciales, pero aún estamos acá por Zoom. Aún el Señor permite que el mensaje del Evangelio pueda salir de esta forma. Gracias al Señor que nos da estos medios también para poder compartir lo que ya escuchamos en la primera parte. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de la gracia de Dios. Esta reunión tiene, el único propósito de esta reunión es exponer el Evangelio del Señor Jesús. El mensaje que viene de arriba. Un mensaje que es para nosotros los hombres. Un mensaje que tiene esperanza. Un mensaje que proyecta al hombre a la eternidad con Dios. La vida es frágil.
La vida es por un momento. En algunos 50, 60, en los más robustos 70, quizás 80 años, y el hombre pasa. Pero el hombre pasa por esta vida rumbo a la eternidad. Y las Escrituras y el Señor nos descorren el velo para mostrarnos la eternidad. Y el Señor hace la invitación. Allí en el gran sermón de la montaña, el Señor hizo la invitación a entrar. Una expresión de urgencia e imperativo. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Algunos condensan esta porción, mostrándonos que hay dos caminos y dos destinos, y no hay más. Y el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio de Dios, tiene este propósito, mostrarnos el camino a la vida. El profeta dice que el camino de la muerte es hacia abajo y el camino de la vida es hacia arriba. El camino a la eternidad está en una persona. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, cuando hablamos del Evangelio, no hablamos de nosotros. No hablamos de una filosofía. No hablamos de un pensamiento. El Evangelio nos lleva a Cristo. El Evangelio nos lleva a la obra de la cruz. El Evangelio nos revela que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio nos dice que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Y vamos a leer una porción, quizás el Evangelio, la predicación del Evangelio más efectiva. Quisiéramos y quisiera el Señor que este mensaje, que ya ha sido presentado a través de mi hermano Alejandro y en esta hora que vamos a leer, pudiera tener ese efecto que tuvo en la predicación de Pedro en la casa de un hombre llamado Cornelio. Hubieron muchas circunstancias que permitieron que el Evangelio llegara a este hogar. Y a través de este Zoom, el Evangelio está llegando a sus hogares. Y quiera Dios que el efecto o el producto del mensaje pueda ser vida eterna en cada uno de sus hogares. Hechos el capítulo 10. Acompáñenme a leer en Hechos el capítulo 10. ¿Por qué digo que es la predicación más efectiva? Primero, porque es un mensaje entregado por un enviado del Señor, guiado por el Espíritu Santo. Segundo, porque es un mensaje que no habla de él, del predicador, sino habla de Cristo. Tercero, porque es un mensaje que es anunciado y que permite que Dios trabaje en el corazón de los oyentes. Y cuarto, es un mensaje que tiene el efecto de que todos los que estaban oyendo ese mensaje en aquella casa recibieron el perdón de pecados. No porque el mensaje automáticamente les hizo salvo, no, sino que el mensaje produjo en el corazón de ellos. El Espíritu Santo les hizo convictos de pecado.
y pudieron confiar y creer en aquel de quien se anunciaba en el mensaje. Vamos a mirar, no vamos a concentrarnos en el detalle del mensaje, sino veamos los elementos de esta predicación en esta casa, y principalmente cómo el mensaje habla de Cristo y de él crucificado. Dice el versículo 34, ya Pedro ha llegado a casa de Cornelio. Cornelio ha reunido a sus familiares, sus amigos más cercanos, y están ahí. Mire la actitud. Versículo 33. Ahora todos nosotros, dice a la mitad de esta porción, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Miren esa actitud, una actitud dispuesta a oír la voz de Dios. Yo no sé si tú estás aquí con ese mismo propósito. Hablo a todo en realidad. Mis hermanos creyentes y todos aquellos que puedan aún estar aquí no siendo creyentes, no teniendo aún el perdón de sus pecados, pero que de alguna manera Dios ha permitido que esté escuchando este mensaje. Ojalá tenga esta actitud, reconocer que estamos en la presencia de Dios. Estamos dando un mensaje y está saliendo por Zoom, pero creemos firmemente que este mensaje nos lleva a la presencia de Dios y estamos en la presencia de Dios y aquí estamos para oír todo lo que Dios tiene y ha tenido preparado para nosotros en esta tarde. Y Pedro abre su boca para entregar el mensaje. Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro, siendo judío, estaba en casa de un gentil y estaba entregando un mensaje a gentiles. Y Dios le tuvo que mostrar que ese mensaje que él iba a entregar no era exclusivamente de judíos, era para todos. Yo no sé si Pedro recordó las palabras del Señor antes, después de haber sido crucificado, muerto, resucitado, cuando el Señor reúne a todos los suyos y les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Seguramente Pedro estaba ahí y Pedro escuchó esta instrucción del Señor. No sé cuánto habría comprendido de esa instrucción, como nos pasa muchas veces a muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando leemos las Escrituras hay muchas cosas que no entendemos, muchas cosas que no comprendemos. Pero si tenemos un corazón dispuesto, Dios va a hablar por su Santo Espíritu a nuestra vida, va a hablar a tu vida y va a llevar este mensaje, va a depositar en tu corazón, en tu alma, un mensaje transformador, que si no eres del Señor te transportará por la fe en Jesucristo a la vida eterna. Y si somos creyentes, este mensaje podrá llevarnos a los pies del Señor para contemplar su persona y vivir una vida más cerca y consagrada a Él. Pedro tuvo que comprender que Dios no hace acepción de personas. Y aquí estamos. Dios no hace acepción de personas y nosotros aquí tampoco haremos acepción de personas. Este mensaje es para ti, no importa quién seas, no importa tu vida. No estamos aquí para juzgar tu vida. Estamos aquí para entregar un mensaje y rogamos al Señor que Dios obre en tu vida para salvación. Ahora comprendo, dijo Pedro, que Dios no hace acepción de personas. Y ese mensaje que él pensaba que era para judíos, también es para gentiles. Para este romano, un hombre principal, un hombre importante. Un hombre que estaba y tenía soldados a su cargo. Pero aún así Dios no hace acepción
de personas, sino que en toda nación se agrada, dice, del que le teme y hace justicia. Y aquí comienza el mensaje de Pedro, hablando y llevándonos a Dios. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire, el Evangelio de la paz es el Evangelio que habla de Jesucristo. El Evangelio de la paz, el mensaje que habla de Jesucristo, es el mensaje que habla de las obras de Jesucristo. Dios le ungió con poder. Él anduvo haciendo bienes. Y cuando uno mira los evangelios, desde Mateo, siguiendo por Marcos, Lucas y Juan, Dios nos lleva y nos presenta a aquel que es el enviado del Padre, aquel que es verdadero Dios, que toma forma de siervo, es hecho semejante a los hombres, que viene a este mundo, nace en este mundo como un hombre. Juan da testimonio de él y dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Los que le contemplaron, los que estuvieron cerca de él, pudieron contemplar aquel que era lleno de gracia, aquel que era verdaderamente el que vino para hacer bienes a los hombres. Este dice, aquí, en este mensaje anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La Escritura nos dice que cada hombre no regenerado, no perdonado, que aún está en sus pecados, no salvado, está en una condición en la cual el enemigo, el diablo, puede hacer estragos en la vida. En este caso, tenemos esta expresión: muchos han sido oprimidos por el diablo. Este anduvo haciendo bienes y sanando a aquellos. En el primer discurso, o en los primeros discursos allí en la iglesia, o cuando el Señor avanza en el Evangelio, en el relato de Lucas, por ejemplo, cuando el Señor llega y visita las aldeas en el inicio de su ministerio, llega a una sinagoga y allí habla, toma un rollo, el libro del profeta Isaías, y lee una porción. Y él dice que el Espíritu de Dios está sobre él. Tal cual como leíamos. Dios había ungido con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y allí el profeta había dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, los que estaban siendo oprimidos por el diablo. Dios había enviado a su Hijo para sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Fíjense que ese mensaje que Pedro está dando en la casa de Cornelio tiene que ver con Jesús. Tienen que ver con lo que Jesús ha hecho. Tienen que ver con sus obras. Sus palabras, sus hechos, sus obras
Él es vida, como dice, y es luz que alumbra a todo hombre, como dice Juan en su evangelio, en el primer capítulo. Y allí sigue Pedro hablándonos. Dios está con él, versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Fíjense que después de que Pedro habla de las cosas que hizo Jesús, en su predicación los lleva a la cruz. Los lleva a la cruz de Cristo. Nos lleva en la lectura y en el mensaje, lo lleva a aquel que fue colgado en un madero. Y el Evangelio es esto. Como dice Pablo en su primera carta a los Corintios, el Evangelio que os he predicado, que os he anunciado, ustedes que han creído en él, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y aquí Pedro dice, a quién mataron, versículo 39, colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Qué es esto que Pedro está anunciando? Él está predicando el Evangelio del Señor Jesús. Este mismo mensaje que ha salido de la boca de mi hermano Alejandro, este mismo mensaje que estamos leyendo, este mismo mensaje tiene vigencia hoy. Pedro lo dio hace más de 2000 años. Y ese mensaje no ha perdido su vigencia. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó al tercer día. Dios le levantó al tercer día de entre los muertos. Cristo apareció, hizo que se manifestase. Él también ascendió a los cielos. Está entronado, está a la diestra de la majestad de las alturas. Y vendrá otra vez para buscar, para rescatar, levantar, buscar a todos aquellos que han depositado su fe y su confianza en él. A este, dice el versículo 40, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, fíjense, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Él era uno de ellos. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hace miles de años atrás, un hombre de Dios dijo, hablando de Dios, ¿y el juez de toda la tierra no hará lo que es justo? El Padre, dijo el Señor, a nadie juzga. Todo el juicio lo ha dado al Hijo. ¿Para qué? Para que todos crean en el Hijo como creen también en el Padre. Él es aquel que Dios ha puesto. Y Dios le ha puesto a él como juez de vivos y muertos. Y este juez un día estará sentado en su trono. Dice Apocalipsis, al final del Apocalipsis, que hay un trono establecido por Dios. Ante él se presentarán pequeños y grandes, hombres importantes, hombres insignificantes en este mundo, grandes y pequeños, estarán de pie y estará el juez delante. Abrirá los libros
y establecerá la sentencia para cada uno de ellos. Ese es Dios que juzga y juzgará con justo juicio. Bueno, aquí dice Pedro en su mensaje, Dios le ha puesto a él por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ahí termina el discurso. Y ahí termina el mensaje. Un mensaje que tiene, mire, 10 versículos, que puede ser leído en 2 minutos quizás. Nosotros hemos leído y hemos ido un poco comentando. Pero el mensaje de Pedro tiene este efecto y esta invitación. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice la palabra, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cae sobre todos los que oyeron el discurso. El mensaje del Evangelio está siendo expandido. El mensaje del Evangelio está siendo puesto a la disposición de ustedes. El mensaje del Evangelio nos lleva a Cristo y a este crucificado. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, Cristo apareció, Cristo está entronado, Cristo tiene un nombre. Dios le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se doblará. ¿Lo creas o no lo creas? ¿Le recibes ahora o le rechazas? Tu rodilla, de acuerdo a la palabra de Dios, se doblará. Ahora puede doblarse para confesarle como tu Señor y como tu Salvador. Tu rodilla puede doblegarse y tu corazón abrirse para recibirle, para creer lo que Él ha hecho en la cruz a tu favor. Pero si tú le rechazas, llegará ese día. Llegará ese día en que te presentarás delante del juez. Y allí reconocerás que ese juez que está juzgando con justo juicio es el Señor. Es el Dios de la eternidad. Pero allí abrirá ese juez un libro, leerá las obras escritas en el libro y serán juzgados los muertos conforme a sus obras. Todo lo que has hecho está en ese libro registrado y el juez leerá tus obras y conforme a tus obras te juzgará el juez. Y hay otro libro que abrirá, y el que no se hallara inscrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. El mensaje del Evangelio nos lleva a Cristo. El mensaje del Evangelio muestra que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón, que Él es aquel que vino a este mundo y anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos y sanando a los oprimidos por el diablo. Juan escribirá al final de su evangelio, hizo Jesús muchas cosas, las cuales no están escritas en este libro. Muchas cosas. Hizo Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos. Muchas de ellas no están escritas, otras sí fueron escritas. Pero estas que están escritas, dice, se han escrito para que creáis. Estas se han escrito para que creáis.
Lo que tenemos en Hechos de los Apóstoles y la predicación que podemos leer de Pedro es para que creáis. Lo que tenemos en los evangelios y que nos muestran al Señor es para que creáis. Es para que tu corazón se abra, para que creáis que Jesús es el Cristo. Esta palabra Cristo es el ungido de Dios, es el enviado de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En Hechos dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Los profetas han escrito acerca de Jesús para que creáis. Y los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Juan escribe y dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito del Evangelio es revelar a Cristo, a él crucificado. Pero Cristo anunciado en esta hora tiene el propósito para que tú puedas creer en él, para el perdón de tus pecados. El Señor dijo en una ocasión, aunque no me creáis a mis palabras, creed a mis obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, para que creáis. El Señor habla a Nicodemo y le muestra, y Nicodemo da esta revelación diciendo, nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Y la mayor obra realizada por el Señor es la obra que nos lleva a la cruz y que trae el beneficio eterno para tu alma. Hemos llegado al final de esta reunión. Hemos llegado al final de este mensaje, de esta ocasión. El Señor ha permitido que tú puedas escuchar. Quiera Dios que otros puedan escuchar este mensaje también. El Evangelio de la paz. Como dice el versículo 36, el Evangelio de Dios. El Evangelio que nos habla del Señor Jesucristo. Él es Señor de todos y Él puede ser en esta tarde tu Señor, si tú crees en Él. Recalco la invitación que hizo mi hermano al final. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confía en Él para el perdón de tus pecados. Cree en Él para el beneficio eterno de tu alma. Pero el Señor dijo, el que rehúsa creer. Está el que cree, pero también está el que rehúsa creer. El que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, el que no quiere creer, el que rechaza creer, el que no le importa estas cosas, dice la palabra, no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vida eterna para el que cree, condenación eterna para el que rehúsa creer. Y aquí pongo delante de vosotros, dijo el profeta, camino de vida y camino de muerte. Escoge la vida. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. El camino de la vida es hacia arriba. El camino de la vida está en Jesucristo. Cree pues en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra presentada en esta tarde. Vamos a orar para terminar nuestra reunión. Padre nuestro, te damos gracias por en esta hora, por nuestro Señor Jesucristo, por el Evangelio presentado, por el Evangelio anunciado.
El Señor recorrió las aldeas anunciando el evangelio del reino. El Señor visitaba las aldeas, entraba en las sinagogas, abría las escrituras para exponer todo lo que los profetas hablaron de él. Él es el ungido, Él es el Cristo, Él es el Salvador del mundo. Él es el que liberta, el que puede abrir los ojos espirituales de los ciegos. Él es luz para el que está en tinieblas. Él es vida para el que está muerto en sus delitos y pecados. Él es eternidad en el corazón de todos aquellos que creen. Nuestro Dios, te damos gracias por esta tarde, por la doble presentación de tu palabra. Rogamos, nuestro Padre, que el Evangelio pueda ser creído, recibido y creído en el corazón de nuestros amigos. Manifiéstate tú en salvación con poder, que el Espíritu Santo también pueda visitar aquellos hogares de nuestros amigos, revelarles al Señor como el Salvador también de sus vidas. Oh nuestro Dios, nosotros no podemos hacer nada más que exponer tu palabra. La obra de salvación es tuya, la salvación te pertenece a ti. Que tu Santo Espíritu trabaje, continúe trabajando en el corazón de todos. Y gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de ser portadores de este mensaje glorioso del Evangelio. Te damos gracias, Padre. Nos encomendamos a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.